Hello everyone, how are you? Welcome again to our new lessons. Welcome back to everybody who has joined us from the very first lesson. Today we have lesson 89. Woohoo! Very awesome. 89. Wow, 89 clases juntos, estimados, como siempre, pues esto emociona a cualquiera. 89 clases, wow. Y estamos a punto ya de terminar el curso de inglés. ¿Qué les puedo decir? El curso de inglés está cada vez más desarrollándose y pues dentro de unas pocas clases más, pues el curso ya va a terminar, ¿no? Ya estamos casi listos, digámoslo de esa manera. Vamos a hablar acerca de passive sentences, oraciones que son pasivas, por ejemplo. Vamos a hablar de la voz pasiva, en otras palabras, algo que es muy sencillo. Dice así, formamos el presente simple pasivo de la siguiente forma. Creo que vamos a hablar primero de la voz activa para que tengan una idea y sea mucho más interesante. ¿Qué les parece esto? John eats an apple. John come una manzana. Esta es la voz activa, lo que nosotros hasta el momento pues sabemos. ¿Qué te parece esto? The apple is eaten by John. John come una manzana. La manzana es comida por John. John cocina la cena. La cena es cocinada por John. John pinta la sala. La sala es pintada por John. Very good. Entonces nosotros tenemos pues esa es la voz activa, la primera. Y tenemos la otra que es la voz pasiva. Por ejemplo, John pasea al perro. El perro es paseado por John. Eso es en presente, la voz activa y la voz pasiva en presente. Y si yo quisiera hablarla en pasado, pues es más sencillo aún. Yo podría decir, John cocinó la cena ayer, voz activa, y la voz pasiva, la cena fue cocinada por John ayer, por ejemplo. O puedo decir, John pintó la sala la semana pasada, o la sala fue pintada por John la semana pasada. Eso es voz activa y pasiva, pero en pasado. Very good. Ahora vamos a entenderlo mucho más fácil, creo. Glass is made from sand. Muy bien. El cristal, el vidrio, es hecho o se hace, si quieres llamarlo así, de la arena. Necesito usar siempre, sí y solo sí, el verbo to be y el pasado participio del verbo. Esa es la forma en la cual nosotros construimos estas palabras. Positivo y negativo, hablemos de ello. This program is shown on TV every Thursday. Este programa es mostrado, se muestra en televisión cada jueves, por ejemplo. These computers aren't produced anymore. Estas computadoras no son producidas más. No son, o puedes decir, estas computadoras no se producen, que es lo mismo. Esto es en positivo, en negativo. Ahora vamos a la pregunta. Está muy sencillo. When is breakfast served in this hotel? ¿Cuándo es el desayuno servido en este hotel? O simplemente, para hacerlo más sencillo, ¿cuándo se sirve el desayuno en este hotel? ¿No? Mucho más fácil aún. Very good. Vamos entonces a la siguiente. Dice así. Number 2. We form the past simple passive like this. Formamos el pasado simple, porque es lo que hemos visto, pues es presente pasivo. Lo que les decía. John cocina la cena. La cena es cocinada por John. Es exactamente lo mismo. Es porque lleva un is y porque John es singular. Pero si fuese John y sus amigos cocinaron la cena, la cena fue cocinada por ellos. Entonces acá sería o es cocinada por ellos. Sería aren't, dependiendo de pues el plural en este caso, las cenas. Vamos a hablar del negativo, positivo y pregunta, la voz pasiva, pero ahora en pasado. Mira qué fácil, ¿eh? Porque lo que te decía hace un momento. John pintó la sala la semana pasada. La sala fue pintada por John la semana pasada. Verbo to be en pasado, necesariamente. ¿Vuelvo a utilizar el participio? Claro que sí, vuelvo a utilizar el participio. Y necesito el verbo en participio aquí, más el complemento correspondiente. En positivo y negativo, dice así. Romeo and Juliet was written, fue escrito by Shakespeare, por Shakespeare, por ejemplo.
The goods weren't delivered yesterday. Los bienes, porque goods también significa eso, significa bienes. Las cosas que tú tienes, eso le llama eso bienes. Weren't, no fueron, delivered, entregados ayer. O no se entregaron ayer los bienes, en otras palabras. Vamos a dar de questions. Dice así. When was your camera stolen? ¿Cuándo fue tu cámara robada, por ejemplo? ¿Sabemos cuándo fue? Ni idea, pero sabemos que fue robada. When was your camera stolen? Por ejemplo. Ahora vamos a comparar ambos. Dice así, mira a estas oraciones. Voz activa. They sell cold drinks. Ellos venden bebidas frías. They sell cold drinks. Venden bebidas frías. Here, aquí. Ellos, sujeto, sell, verbo, objeto, cold drinks. Vamos a lo pasivo. Cold drinks, bebidas frías, are sold, son vendidas aquí. Súper fácil, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a una pequeña ilustración. Dice, notice that the object in the active sentence, for example, cold drinks, nota que el objeto en la voz activa, que está aquí, por ejemplo, aquí este objeto, que es cold drinks, is the same as the subject in the passive sentence. Es el mismo sujeto que en la voz pasiva. Quiere decir, en otras palabras, que lo que está aquí es lo mismo que lo que está aquí. We use the passive when it is not important who does the action. Usamos el pasivo pues para dar a entender que no es importante quién hace la acción. Aquí sí se sabe quién hace la acción. Ellos venden bebidas frías acá. ¿Quiénes son los que venden? Ellos. En cambio, la voz pasiva no es necesario que nosotros podamos informar quién es el sujeto. Mira, bebidas frías son vendidas aquí, pero no dice quién lo hace. ¿Te das cuenta? Usamos el pasivo entonces when it is not important who does the action or when we don't know who does it o cuando no sabemos quién lo hace. Por ejemplo, dice así, these cars are made in Japan. Estos autos son hechos en Japón, por ejemplo. We don't need to say, no necesitamos decir by Japanese workers, por trabajadores japoneses, por ejemplo. No necesitamos decirlo. ¿Podemos decirlo? Claro que sí. ¿Lo necesitamos hacer? No, si no quisieras. Otro ejemplo. This castle was built in the 12th century. Este castillo fue construido en el siglo XII. We don't know who built it. Nosotros no sabemos quién lo construyó, por ejemplo. Solo sabemos que fue construido. Eso es todo. Otro. Now look at these examples. Ahora mira a estos ejemplos. Por ejemplo, Alfred Hitchcock, que ustedes pues deben conocer muy bien. Él es el rey del suspenso, él es el dios del suspenso en las películas. Was a great filmmaker. He directed this film in 1956. Él dirigió esta película en el 56, por ejemplo. Pero mira ahora, this is a wonderful film. It was directed by Alfred Hitchcock. Ahora, nosotros colocamos una palabrita muy importante llamada by. Y acá retorno a lo que les expliqué alguna vez. John, it's an apple. John come una manzana. Voz activa. ¿Qué te parece? The apple, la manzana, is eaten, es comida. ¿Comida por qué? Porque eaten es el participio. Recuerden, siempre va a verbo to be de acuerdo a quién es el sujeto. Y también ponemos nosotros eaten porque es el participio. The apple is eaten. ¿Es comida por quién? By John. Es comida por John, por ejemplo. Y eso obviamente pues nos da a entender quién efectuó la acción, en caso quieran ponerlo. De esa manera nosotros podemos decir lo siguiente. En el enunciado 2 usamos la voz pasiva porque we have been talking about something. Porque hemos estado hablando acerca de algo. En ese caso, the film. And not the person who did it. Y no la persona quien lo hizo. En este caso, Hitchcock. We use by, usamos by, como les expliqué hace un momento, para enfatizar y decir who does or did the action. Quien hace o hizo la acción.
Por ejemplo, this film was directed by Hitchcock. Esta película fue dirigida por Hitchcock, por ejemplo. Y de esa manera pasamos a los ejercicios. Very good. Hablamos ahora de la voz pasiva y la voz activa. Ha sido realmente una clase bastante sencilla. Estamos tocando temas sencillos. Faltan 3 temas que son no bastante difíciles, pero son challenging, les va a desafiar. Y esos temas pues lo vamos a ver más adelante. Creo que la unidad 100 empiezan esos temas. Very good. Dice así. Tenemos ciertos verbos como build, construir, check, chequear, found, encontrar, hold, sostener, mantener, make, que ya está puesto, que es pues hacer, produce, producir, repair, que es reparar, sell, vender, speak, hablar, y write, que es escribir. Very good. Ok, lovely. Entonces nosotros tenemos eso que ustedes ven a continuación. Scotch whiskey is hecho en Scotland, que está hecho en Escocia. Estas 2 palabras pues ya están puestas, ¿no? Made en este caso. The car was repaired last week. El auto fue reparado la semana pasada, por ejemplo. Very good. Aquí. The Olympic Games, los Juegos Olímpicos. The Olympic Games, what do you think? Number 1, the Olympic Games. Any clue? Are held. Se sostienen, se mantienen, se dan. Every 4 years. Cada 4 años, por ejemplo. Very good. English, number 2. Ya tenemos hold, que es un verbo que nosotros ya hemos usado. Number 2, English in many countries, en muchos países. ¿Qué opinan ustedes? In many countries, en muchos países. English, por lo tanto, is spoken. Yay. Oops. Is spoken, es hablado in many countries, en muchos países, por ejemplo. Y tenemos aquí speak, que ya está colocado. Next one, yesterday, ayer, by John Lennon and Paul McCartney, por John Lennon y Paul McCartney. Yesterday, ¿qué les parece? ¿Será presente o pasado? Pues es pasado. Was written, fue escrito. Oops, sorry. Y creo que ni siquiera les leí las instrucciones. Es solamente poner la voz pasiva en presente o en pasado. Sorry about that. Number 4. Car speeds. Los autos pues aceleran o van a tal velocidad. By radar. Number 4. Are checked. Son chequeados por radar. La velocidad de los autos son chequeados por radar. Very good. Dice así. The Channel Tunnel, el túnel el canal, the Channel Tunnel to connect Britain with Europe, que conectan Gran Bretaña con Europa. Number 5, ¿qué te parece? Was built, fue construido, porque es atrás, ese es el pasado, por eso es que was built to connect Britain and Europe, for example. Souvenirs, que son los regalos que tú compras en otros lugares cuando viajas. Souvenirs, que dice aquí. At all popular tourist places. Eso es súper sencillo. Are sold, son vendidos, que los regalos, souvenirs, are sold at all popular tourist places. Very good. Number 7, the first Volkswagen Beetles. Qué interesante. Y acá sería were produced. Creo que ya no entra el otro. Were produced. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Ya. The first Volkswagen Beetles were produced in 1937. En el 37. Yay, very good. Y finalmente, The Times newspaper, que el periódico Times, The Times, in 1885, solo nos queda uno, was founded in 1885. Fue fundado en el 1785. Ok, awesome, como siempre, bastante bien. Esto lo pueden hacer ustedes en casa a modo de tarea.
que refleja obviamente lo que hemos aprendido. Nos lo envían al Messenger en Facebook, como siempre, y nosotros les brindamos las respuestas. Como siempre, compartan la publicación. No olviden, estimados, recomendarnos, compartir la publicación, afiliarse a nuestros cursos, porque pensamos arrancar, que terminamos este curso, arrancar uno nuevo. Puede ser otro idioma, francés, italiano, no lo sabemos aún, solo que vamos a ver qué tanta pegada tiene esto. En cuanto, pues, nosotros queremos pues brindarles este gran servicio. Y este gran servicio consiste también en tener, pues, este apoyo suyo para poder seguir brindándoles estos cursos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y agradecemos al grupo Aplica Digital School que hace posible también esta presentación. Alright, thanks very much. I'll see you around and I'll see you next session. Bye bye. Thank you.